Tenía 32 años. Había conquistado el 70% del mundo conocido. Había derrotado al ejército más poderoso del planeta. Había cruzado desiertos que mataban a los hombres antes de llegar al enemigo. Había llegado hasta la India, hasta donde el mundo antiguo creía que terminaba la tierra. Y una noche se acostó con fiebre, y nunca se volvió a levantar. Nadie sabe qué le pasó. Los mejores historiadores del mundo llevan 2300 años intentando responder esa pregunta. Y todavía no hay acuerdo. Pero la muerte de Alejandro Magno no es el misterio más grande de su historia. El misterio más grande es cómo un solo hombre, en apenas 10 años, cambió el mundo para siempre. ¿Quién era realmente Alejandro Magno? ¿Cómo conquistó lo que nadie había conquistado? ¿Y quién lo mató? Hoy lo descubrimos. Pero antes, suscríbete y dale a la campana para que podamos seguir contándote las historias de cómo ahora tú estás aquí. Piensa en el mundo hace 2350 años. Persia controlaba todo, desde Grecia hasta la India. El mayor imperio que había existido hasta ese momento. Con el ejército más grande, las ciudades más ricas, el poder más absoluto. Todo el mundo sabía que Persia era invencible. Todo el mundo excepto un joven macedonio de 20 años que acababa de heredar un reino pequeño en el norte de Grecia. En 10 años, ese joven destruyó Persia, conquistó Egipto, llegó hasta Afganistán, cruzó hacia la India y creó un imperio más grande que cualquier cosa que el mundo hubiera visto. Después murió, y su imperio se fragmentó en pedazos. Pero lo que Alejandro construyó en esos 10 años cambió el idioma que hablamos, la filosofía que pensamos, la medicina que practicamos y las fronteras del mundo en el que vivimos. Esta es la historia del hombre más extraordinario de la historia antigua y del misterio que rodea su muerte hasta hoy. Para entender a Alejandro tienes que entender de dónde vino. Macedonia, el norte de Grecia. Un reino que los griegos del sur miraban por encima del hombro. Para los atenienses, los macedonios eran bárbaros educados. Tenían cultura griega, pero no eran griegos de verdad. El padre de Alejandro era Filipo II, un rey brillante, un estratega militar excepcional, un político despiadado. Filipo había unificado Macedonia, había sometido a las ciudades griegas, había construido el ejército más efectivo del mundo en ese momento. Pero Filipo tenía un problema con su hijo. Alejandro era mejor que él en todo, y ambos lo sabían. Cuando Alejandro tenía 16 años, su padre salió a campaña y lo dejó a cargo del reino. Alejandro aplastó una rebelión, conquistó una ciudad y la repobló con macedonios. A los 16 años, Filipo, al volver, dijo: «Hijo, busca un reino a tu medida. Macedonia se te queda pequeña». Pero lo que realmente formó a Alejandro no fue su padre, fue su tutor, Aristóteles. Filipo contrató al filósofo más brillante del mundo antiguo para que educara a su hijo. Durante 3 años, Aristóteles enseñó a Alejandro filosofía, medicina, ciencia, literatura, política. Le enseñó a pensar. Alejandro dormía con 2 cosas bajo la almohada: una daga y una copia de la Ilíada anotada por Aristóteles. La daga para protegerse, la Ilíada para inspirarse. Su héroe era Aquiles, el guerrero perfecto que prefería una vida corta y gloriosa a una larga y anónima. Alejandro eligió lo mismo, y lo eligió conscientemente. Pero la infancia de Alejandro no fue solo libros y filosofía. Fue también violencia, traición y un trauma que lo marcó para siempre. Porque lo que le hizo su propio padre cuando tenía 18 años estuvo a punto de destruirlo antes de que empezara. Y nadie te cuenta esta parte de la historia. Filipo II se casó varias veces. Era rey. Tenía alianzas que mantener. Pero cuando se casó con Cleopatra, una noble macedonia, algo cambió. El tío de Cleopatra, en el banquete de bodas, borracho, levantó su copa y brindó. Brindó para que la nueva reina diera a Filipo un heredero legítimo. Legítimo. Es decir, macedonio de pura cepa. No como Alejandro, cuya madre Olimpia era de Epiro, extranjera. Alejandro se levantó, lanzó su copa a la cara del tío y gritó: «¿Me estás llamando bastardo?». Filipo se levantó con la espada desenvainada hacia su propio hijo y tropezó. Estaba borracho. Cayó al suelo. Alejandro lo miró desde arriba y dijo: «Mirad al hombre que planeaba cruzar de Europa a Asia. No puede ni cruzar de una mesa a otra». Y se fue al exilio con su madre. Filipo y Alejandro se reconciliaron meses después, pero algo entre ellos se había roto para siempre. 2 años más tarde, en el año 336 a.C., Filipo II fue asesinado, apuñalado por uno de su guardia personal durante una celebración, delante de todo el mundo. ¿Quién lo mató? El asesino fue ejecutado inmediatamente. Demasiado rápido para un juicio. Demasiado conveniente.
Las sospechas cayeron sobre Olimpia, la madre de Alejandro, sobre los persas, sobre enemigos políticos y sobre el propio Alejandro. Nadie lo sabe con certeza, y eso es parte del misterio que rodea a este hombre desde el principio hasta el final. Alejandro tenía 20 años, era el rey de Macedonia y tenía planes, pero antes de conquistar el mundo tuvo que sobrevivir a los primeros 18 meses de su reinado, porque todo el mundo pensó que ese chico joven iba a ser fácil de eliminar, y todos se equivocaron de la manera más brutal posible. En cuanto murió Filipo, todo el mundo se rebeló. Las ciudades griegas pensaron que con un rey de 20 años era el momento perfecto para recuperar su independencia. Tebas y Atenas lideraron la revuelta. Alejandro marchó tan rápido que nadie tuvo tiempo de prepararse. En 2 semanas plantó su ejército frente a las murallas de Tebas. Los tebanos se negaron a rendirse. Alejandro destruyó Tebas completamente. Mató a 6.000 personas, vendió a 30.000 como esclavos, dejó en pie solo los templos y la casa del poeta Píndaro, porque Alejandro admiraba su poesía. Eso fue el mensaje. El mensaje llegó perfectamente. Atenas se rindió sin combatir. El resto de Grecia se quedó quieta. En 6 meses, Alejandro había sometido todo lo que su padre había tardado 20 años en construir. Y entonces miró hacia el este, Persia. El imperio persa llevaba 200 años siendo la pesadilla de Grecia. Habían quemado Atenas. Habían intentado esclavizar a los griegos. Eran el enemigo histórico, el símbolo del despotismo oriental frente a la libertad griega. Alejandro tenía 22 años. Tenía 37.000 soldados. Persia tenía un ejército 10 veces mayor y los recursos de un imperio que abarcaba 3 continentes. Todo el mundo pensaba que Alejandro iba a morir en Asia. Lo que ocurrió en la primera batalla contra Persia dejó al mundo sin palabras, porque Alejandro hizo algo que ningún general cuerdo habría hecho jamás. Año 334 a.C. El río Gránico, en lo que hoy es Turquía. El ejército persa esperaba al otro lado del río. Habían elegido bien la posición. La orilla donde estaban ellos era alta, escarpada. Cruzar el río bajo el fuego persa era un suicidio. Los generales de Alejandro le dijeron que esperara, que cruzaran de noche, que buscaran un vado mejor. Alejandro dijo que no. Cruzó de frente, al mando de su caballería. En primera línea, los persas concentraron sus ataques en él. Era el rey, era el objetivo obvio. Alejandro recibió un golpe de hacha en el casco que le abrió el yelmo. Un segundo golpe estaba a punto de llegar cuando su general Clito le cortó el brazo al atacante persa. Alejandro salvó la vida por centímetros y ganó la batalla. Eso definía a Alejandro como general. No dirigía desde la retaguardia. Luchaba en primera línea. Sus soldados lo veían luchar, lo veían sangrar y morirían por él. Eso es liderazgo que ningún manual de estrategia puede enseñar. Después del Gránico, las ciudades de Asia Menor cayeron una tras otra. Algunas combatieron, muchas abrieron las puertas. Alejandro se presentaba no como conquistador, sino como liberador del dominio persa. El rey persa Darío III no podía ignorar esto más tiempo. Reunió un ejército. Las fuentes antiguas hablan de 100.000 hombres. Los historiadores modernos dicen que quizás 60.000. Da igual. Era mucho más que los 40.000 de Alejandro. La batalla de Iso, año 333 a.C. Y aquí es donde Alejandro hizo algo que cambió la historia para siempre. Nadie vio venir lo siguiente, porque en el momento más peligroso de la batalla, Alejandro tomó la decisión más irracional y más brillante de su vida. Iso. Las 2 líneas se enfrentan. El ejército persa es más grande, pero el terreno es estrecho, entre las montañas y el mar, y eso neutraliza la ventaja numérica. La batalla empieza. Los 2 flancos combaten, el centro aguanta. Y entonces Alejandro ve algo. Ve a Darío. El rey persa está en su carro real, en el centro de su ejército, rodeado de guardias de élite. Es el objetivo imposible. Para llegar hasta él hay que atravesar miles de soldados. Alejandro se lanza. Con su caballería de compañeros, los mejores jinetes del mundo, carga directamente hacia el centro persa, hacia Darío. A través del caos de la batalla, los persas no pueden creerlo. Es una locura, es un suicidio, pero funciona. La carga de Alejandro rompe la línea central persa. El pánico se extiende. Los guardias de Darío empiezan a retroceder. Y Darío, el gran rey, el rey de reyes, el hombre más poderoso del mundo, huye. Abandona su carro, abandona su ejército, abandona a su propia familia, su madre, su esposa, sus hijos, en el campamento, y huye. El ejército persa se desmorona sin su rey. Alejandro entra en el campamento real persa. Encuentra la familia de Darío, su madre Sisigambis, su esposa, sus hijos.
Sisigambis, la madre de Darío, se prosterna ante uno de los generales de Alejandro, confundiéndolo con el rey. Le dicen que ese no es Alejandro. Sisigambis se lleva la mano a la boca, horrorizada por su error. Alejandro le dice: «No te equivocaste, madre, él también es Alejandro». Los trató con todo el respeto debido a la realeza. No los esclavizó, no los humilló, los mantuvo como huéspedes de honor. Ese gesto recorrió el mundo antiguo, y muchos persas empezaron a ver a Alejandro de manera diferente. Darío le envió una oferta de paz. Le ofreció todo el territorio al oeste del río Éufrates, una fortuna en oro y su hija en matrimonio. Su general Parmenión dijo: «Yo aceptaría esto si fuera Alejandro». Alejandro respondió: «Yo también lo aceptaría si fuera Parmenión». Y rechazó la oferta. Quería todo, no la mitad. Lo que vino después fue la secuencia de conquistas más extraordinaria que un ser humano ha completado jamás. En 4 años, Alejandro cambió el mapa del mundo. Pero también cambió él. Y ese cambio lo llevó al borde de la destrucción. Después de eso, Alejandro no fue directamente hacia Darío. Fue hacia el sur, hacia Fenicia, hacia Egipto. Tenía que controlar la costa mediterránea para que Persia no usara su flota para atacarle por detrás. Tiro fue la batalla más difícil hasta ese momento. Una ciudad-isla a 800 metros de la costa, con murallas de 45 metros de altura, considerada inexpugnable. Alejandro construyó una calzada desde la costa hasta la isla. Tardó 7 meses, pero la construyó. Tiro cayó. Después, Egipto. Los egipcios lo recibieron como un liberador del dominio persa. El oráculo de Amón lo declaró hijo de un dios. Alejandro se lo creyó, o al menos decidió que era útil creerlo. Fundó Alejandría, la ciudad que llevaría su nombre para siempre, la que se convertiría en la capital intelectual del mundo antiguo. Luego volvió a por Darío, Gaugamela, año 331 a.C., el ejército más grande que Persia había reunido jamás. Terreno plano elegido por Darío para que sus carros de guerra pudieran maniobrar. Todo pensado para destruir a Alejandro. Alejandro ganó. Darío huyó de nuevo. Esta vez no hubo segunda oportunidad. Fue asesinado por sus propios generales mientras huía. Alejandro encontró su cuerpo en el desierto y lo enterró con honores reales. Persépolis, la capital del imperio persa, cayó. Alejandro la saqueó, y en un gesto que algunos dicen que fue venganza por la quema de Atenas 150 años antes, y otros dicen que fue simplemente el exceso de una noche de borrachera, quemó el palacio real. El imperio persa había dejado de existir, pero Alejandro no se detuvo. Siguió hacia el este, hacia Afganistán, hacia Asia Central, hacia territorios que ningún griego había visto jamás. Y aquí empezó el cambio. Alejandro empezó a vestir ropas persas, a adoptar costumbres persas, a pedir que sus súbditos se prosternaran ante él como hacían ante los reyes persas. Sus generales macedonios lo miraban con horror. Para ellos, el rey de Macedonia no era un dios, era el primero entre iguales. La prosquinesis, la prosternación, era una costumbre bárbara. Las tensiones empezaron a crecer. Y entonces ocurrió algo que Alejandro nunca pudo perdonarse. En una cena, borracho, discutió con Clito. El mismo Clito que le había salvado la vida en el Gránico cortándole el brazo al atacante persa. Clito le gritó que lo que Alejandro había conseguido era gracias a los generales macedonios, no a sus fantasías de ser un dios. Alejandro, en un arrebato de furia, cogió una lanza y lo mató. Se encerró en su tienda durante 3 días sin comer, llorando. Había matado al hombre que le había salvado la vida. Pero lo que vino después fue todavía más brutal, porque Alejandro no paró, siguió avanzando, hasta que su propio ejército dijo basta. La India, año 326 a.C. Alejandro llevaba 10 años en campaña. Sus soldados habían marchado más de 30.000 kilómetros. Habían cruzado desiertos, montañas, ríos que no aparecían en ningún mapa. Y Alejandro quería seguir. Quería llegar al fin del mundo, al océano que según Aristóteles rodeaba toda la tierra. Pero sus soldados no podían más. En la orilla del río Ífasis, el ejército de Alejandro se detuvo. No porque los hubiera derrotado nadie, sino porque se negaron a seguir. Coeno, uno de sus generales, habló por todos. Los hombres quieren ver a sus padres, a sus esposas, a sus hijos. Quieren volver a casa. Alejandro se encerró en su tienda durante 3 días, esperando que cambiaran de opinión. No cambiaron. Por primera y única vez en su vida, Alejandro Magno se retiró. Volvieron hacia el oeste, por el sur, por el río Indo, por el desierto de Gedrosia. Un camino devastador donde murió una 1/4 parte del ejército por el calor, la sed y la falta de comida. Alejandro llegó a Babilonia en el año 323 a.C.
Tenía planes, siempre tenía planes. Quería conquistar Arabia, quería explorar el Caspio, quería llegar al Mediterráneo occidental. Pero en junio del año 323 a.C., después de una noche de banquete, Alejandro enfermó. Fiebre alta, dolores, debilidad progresiva. En 12 días estaba muerto. Tenía 32 años. ¿Quién mató a Alejandro Magno? Nadie lo sabe con certeza. Y eso es lo que hace su historia tan fascinante 2300 años después. Las teorías son 4. La fiebre tifoidea complicada con pancreatitis es la explicación más aceptada médicamente. El agua del Éufrates en Babilonia era un caldo de cultivo. El envenenamiento. Hay una fuente antigua que menciona que murió después de beber una copa de vino sin mezclar. En el mundo antiguo, cuando un rey moría en 12 días de fiebre repentina, se pensaba en veneno. Los sospechosos, sus generales, que ya estaban repartiéndose el imperio en su cabeza. La cirrosis. Alejandro bebía mucho, más de lo que debía. La cirrosis hepática explicaría los síntomas. Y la cuarta teoría, la más inquietante de todas, que simplemente se rindió. Que después de que su ejército se negara a seguir en India, después de la muerte de Hefestión, su mejor amigo y posiblemente su amor, algo en Alejandro se apagó. Nunca sabremos la verdad, pero sabemos esto. El mundo donde vivimos lleva la huella de Alejandro en cada rincón. Las ciudades que fundó. Alejandría en Egipto sigue siendo una de las grandes ciudades del mundo. Hay más de 20 ciudades en Asia que llevan su nombre o derivados de él. El helenismo. La fusión de cultura griega con las culturas de Oriente que Alejandro impulsó fue la base cultural sobre la que nació el cristianismo. Se desarrolló la filosofía medieval y se construyó la ciencia moderna. El idioma griego, que se convirtió en la lengua común del mundo mediterráneo y de Oriente Próximo gracias a Alejandro, fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Alejandro murió a los 32 años, pero construyó más en esos 32 años que la mayoría de imperios en siglos. Y cuando sus generales le preguntaron en su lecho de muerte a quién dejaba el trono, dicen que respondió, al más fuerte. Y que después añadió, sé que habrá grandes juegos funerarios en mi honor. Sabía que iban a pelearse por su herencia. Tenía razón. Y esa pelea cambió el mundo otra vez.